Hola gente, en este video cortito vamos a estar hablando un poco sobre lo que es realizar experimentos, recolectar datos y analizarlos posteriormente para que puedan realizar esta actividad que les proponemos durante el laboratorio 3. Por ahí este enfoque no es tan parecido a las actividades de programación que han estado realizando con anterioridad, así que puede pasar que esta sea la primera vez que se encuentran con una situación como esta. Entonces queríamos darle una introducción y dejarles algunas herramientas para que empiecen a familiarizarse con este tipo de experimentos y de análisis que hay que realizar, porque no se olviden que ustedes están estudiando una carrera en ciencias de la computación. Así que hay una gran parte de ciencia y de metodología que está involucrada en esta carrera. Lo que estamos buscando es algo súper introductorio. Esto no es una clase teórica en los fundamentos de la ciencia de datos y está pensada para hacer este tipo de análisis más simples, ¿sí? Así que bueno, vamos. La primera idea es que analizar gráficos no es tan simple como parece, ¿sí? Seguramente ustedes en algún momento han visto este gráfico, si jugaron al Age, y si no jugaron, bueno, ahora es la primera vez que lo ven. Pero la idea es que uno tiene un montón de información a disposición y generar la visualización adecuada o las explicaciones adecuadas para explicar a la otra persona las conclusiones a las que se llevan no siempre es trivial. No es tan fácil como decir, hago el primer gráfico que se me ocurre y listo, sino que hay un proceso a seguir para que este gráfico sea comunicativo, ¿sí? Porque tiene que tener ciertas partes, tiene que tener cierta estructura, sacar todos los datos que no son relevantes y resaltar los datos que nosotros queremos que la otra persona vea primero. Todo lo que sucede en nuestra cabeza muchas veces no es lo mismo que va a estar sucediendo en la cabeza del que está interpretando nuestro gráfico. Y este gráfico en particular es una buena visualización de cómo estamos resumiendo todo un juego que tarda varias horas en las actividades y los eventos que suceden en este juego y las interacciones entre los varios jugadores. Entonces, lo primero que tienen que hacer es no empezar por el gráfico, ¿sí? No es no tratar de encajar adentro de una visualización unos datos, ¿sí? Sino todo lo contrario. Primero hay que empezar por lo que es el problema que nosotros queremos resolver, porque no tiene ningún sentido hacer un análisis de datos si no tenemos una motivación para hacerlo, ¿no? Y más allá de que yo entiendo que su motivación sea aprobar el laboratorio, bueno, ¿para qué serviría este tipo de análisis y qué es lo que ustedes van a aprender a partir de este tipo de análisis? Así que lo que estamos haciendo es tratar de verificar estas propiedades teóricas que vimos acerca de los clasificadores. O sea, que el clasificador MLFQ tiene ciertas ventajas por sobre el clasificador Round Robin que viene implementado en XV6. Y esas ventajas tienen que ver con el desempeño de los procesos que son IO-bound, o sea que hacen muchas operaciones de input-output, y los procesos que son CPU-bound, que están calculando un montón de cosas, ¿sí? Entonces, ese va a ser como nuestro dominio, nuestro problema, el cual nos vamos a acotar. Lo segundo que tenemos que hacer es pensar una hipótesis, y esto está relacionado con empezar a pensar qué datos vamos a necesitar para poder resolver este problema, ¿sí? E imaginarnos un poco cuál sería el resultado ideal que nosotros estamos buscando encontrar con el experimento que vamos a realizar, ¿sí? En este caso, podemos hablar de algo así, como que esperamos que el planificador MLFQ dé mayor prioridad a cierto tipo de procesos. Y eso va a hacer que ahora nuestros procesos se comporten de tal y tal manera, ¿sí? Y acá es la parte donde ustedes tienen que sentarse a pensar, ¿sí? Nosotros le dimos dos herramientas, el CPU Bench y el IO Bench, que más o menos les cuentan la cantidad de operaciones de input-output o de CPU que se realizan por cierta cantidad de ticks, ¿sí? Entonces, esas cantidades, ¿cómo van a cambiar cuando nosotros implementemos el MLFQ? ¿Sí? Si nosotros corremos un solo proceso, vamos a ver un cambio entre ambos clasificadores, entre ambos planificadores. Ya me fui a la parte de ciencia de datos. ¿Y qué pasa si ponemos 5 o 6 procesos del mismo tipo? ¿Y qué pasa si empezamos a mezclar los tipos de procesos? ¿Sí? Una vez que tengamos en claro
¿Qué es lo que va a pasar con estos números que nos van mostrando el IO Bench y el CPU Bench? Podemos tener una idea un poco más clara sobre qué datos vamos a tratar de comparar o qué datos vamos a tratar de buscar con nuestros experimentos, ¿sí? Y esa es la última parte. Entender bien cuáles son las cosas que vamos a medir y que vamos a usar para sacar nuestras conclusiones, ¿sí? Entonces, el segundo paso es diseñar el experimento. Es decir, yo para obtener los datos que me hacen falta voy a seguir el siguiente procedimiento. Ya vamos a ver un ejemplo. Pero es importante detallar en este momento cuáles son las situaciones que vamos a comparar. Vamos a comparar, por ejemplo, el clasificador MLFQ con el clasificador Round Robin. Vamos a comparar el clasificador Round Robin con el quantum original, con la mitad del quantum original o 10 veces menos o 100 veces menos, ¿sí? Y esas comparaciones tienen que ser válidas. No podemos usar un tamaño de quantum distinto para el Round Robin o para el MLFQ porque estaríamos comparando peras con manzanas y el análisis ya no es válido. Y también hay otra sutileza que ya no hace tanto a la obtención de los datos, que es tratar de siempre realizar los experimentos bajo las mismas condiciones. Piensen, por ejemplo, que una industria farmacéutica decide probar un medicamento, pero el grupo de control está en Argentina y el grupo de tratamiento está en Noruega, donde la forma de la gente es distinta, el promedio de altura es distinto, o si quisieran hacer un experimento sometiendo a mujeres a determinado medicamento y por otra parte a hombres. Entonces, esas dos poblaciones, esas dos situaciones no son comparables. Y eso va a hacer que básicamente tengamos ruido. O sea, que estemos introduciendo en nuestro experimento variables que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando de comparar. Por eso está bueno que ustedes corran siempre los experimentos en la misma computadora, en la misma arquitectura, que traten de cerrar otros procesos que puedan estar consumiendo CPU físico, ¿sí? Porque nosotros estamos corriendo XV6 en una máquina virtual, pero todavía todo eso corre en nuestro CPU. Entonces, si justo estamos descomprimiendo un archivo zip, al mismo tiempo vamos a ver que el clasificador de nuestro sistema operativo de base va a terminar dándole distinta prioridad a XV6 y vamos a tener estas consecuencias que no estamos buscando, ¿sí? Y por último, una vez que recolectamos nuestros datos, que hicimos nuestros experimentos, hay que sacar conclusiones. Y esta es la parte en donde no alcanza con poner un gráfico y nada más. No alcanza con tirar los datos en el primer gráfico que se me ocurrió, no lo pensé dos veces y eso lo puse, ¿sí? Hay que analizar las conclusiones. Primero sacamos las conclusiones o vamos generando gráficos para ver si podemos concluir algo y después seleccionamos o creamos la visualización más adecuada para mostrar esas conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero mostrar que no hay ningún cambio, entonces voy a buscar un gráfico de barras, voy a poner las variables que maximicen esa falta de cambio que yo vi y voy a acompañar ese gráfico en el texto con una descripción sobre el experimento que hice, el análisis que hice y finalmente las conclusiones que pude sacar a partir del gráfico, ¿sí? Así que lo siguiente que vamos a hacer es ver un mini ejemplito porque se me está quedando la computadora sin batería y ya volvemos. Buenísimo, seguimos entonces con la segunda parte, ¿sí? Acá vamos a ver un pequeño ejemplito con datos de juguete para tratar de hacer el paralelo entre estos 4 pasos que vimos y las actividades que efectivamente tenemos que realizar a la hora de analizar datos, ¿sí? Entonces empezamos por el problema. Lo que nosotros queremos hacer en este ejemplito es comparar la relación entre la cantidad de horas de estudio y la nota obtenida en distintos estudiantes universitarios y vamos a comparar también si consumen cafeína mientras estudian o no, ¿sí? Entonces, esa es como acotamos lo que vamos a estar estudiando en este caso. Para el laboratorio, ustedes lo que van a estar estudiando van a ser el comportamiento de distintos planificadores, me sale clasificadores, planificadores dentro del sistema operativo XV6, ¿sí? Ahora, ¿cuál es nuestra hipótesis, sí? Obviamente que esperamos que la cantidad de horas y la nota obtenida sea proporcional, es decir, que a mayor cantidad de horas de estudio, mejor sea la nota, ¿sí?
pero lo que estamos pensando es que para estudiantes de años superiores, la relación va a ser mayor o más beneficiosa que para los estudiantes de los primeros años, basándonos en una concepción de que los alumnos de los últimos años de tercero y cuarto tienen más práctica estudiando que los que recién empiezan, ¿sí? Y acá también es importante que dividimos nuestro problema diciendo, bueno, todos los estudiantes universitarios no son iguales. No es lo mismo un estudiante de primer año que uno de cuarto, ¿sí? Tengan en cuenta que la relación entre la cantidad de horas y la nota obtenida es un numerito que, por ejemplo, si es 1, significa que la misma cantidad de horas, la misma nota, ¿sí? O sea, estudio 1 hora, me saco un 1, estudio 5 horas, me saco un 5, ¿sí? Entonces habla de la eficacia que tenemos a la hora de estudiar. Y nuestra segunda hipótesis es que no vamos a ver ninguna diferencia entre el desempeño de los estudiantes que consumen cafeína versus los que no, ¿sí? Entonces, para responder a nuestra hipótesis, lo que necesitamos medir, acá sí son numeritos, es las calificaciones obtenidas, ¿sí? Para sujetos que tengan distinta cantidad de horas de estudio, ¿sí? Y luego calcular la proporción entre ambas cantidades, ¿sí? Bien. Ustedes fíjense que es más o menos la misma información repetida de distintas formas, pero cada vez vamos acotando más lo que vamos a hacer. Entonces, al final, a la hora de hacer el experimento, vamos a tener en claro muchos de estos conceptos. Y finalmente tenemos esto de diseñar cómo vamos a recolectar estos datos. Y acá es donde nos ponemos puntillosos. Vamos a hablar de sujetos que estudian para el mismo examen usando el mismo material y en el mismo espacio físico, ¿sí? Con alumnos de primer a cuarto año de la universidad, que estas serían nuestras situaciones, que van a estudiar con o sin cafeína. Se van a registrar las calificaciones de 3 estudiantes para cada una de las combinaciones para después poder analizar el promedio y con eso logramos que nuestros datos estén menos influenciados por características individuales y que nuestro análisis sea más robusto. Y después lo siguiente es lo que normalmente se hace, que es distribuir los sujetos aleatoriamente y darles el café gratis. Obviamente, si nos van a dejar estudiar sobre ellos, mínimo les vamos a dar el café, ¿sí? Así que bueno, realizamos el experimento y obtuvimos los siguientes datos. Acá tenemos 3 filas por cada uno de los años. El experimento 1, que es con cafeína, y el experimento 2, que es sin cafeína, que me olvidé de ponerlo acá. ¿Sí? Y tenemos para cada uno las horas de estudio que decidió estudiar el estudiante y qué calificación obtuvieron para esa cantidad de horas de estudio. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hacer un grafiquito. En este caso particular estamos usando Google Sheets porque nos pareció una herramienta que era fácil de usar, fácil que ustedes lo usen de forma colaborativa, porque ya está disponible para la UNC y porque hace los gráficos más o menos prolijos y rápido. Pero definitivamente pueden usar cualquier herramienta que ustedes quieran, específicamente si es de software libre, ¿sí? Así que vamos a seguir con el gráfico. Acá nos vamos a insertar gráfico. Y lo primero que aparece es esta cosa que para nada está mostrando la información que nosotros queremos, ¿sí? Empecemos por arriba. Está bueno porque nos va diciendo las cosas en orden que nosotros tenemos que tener en cuenta. Un gráfico de columnas es bastante adecuado para este tipo de datos. Hay toda una teoría por detrás con las que no los voy a aburrir en este momento. Así que vamos a dejar en un gráfico de columnas un gráfico de barras. Lo siguiente es acá definir qué es lo que tenemos en el eje X y qué es lo que tenemos en el eje Y, ¿sí? En el eje X normalmente van las variables independientes y en el eje Y van las variables dependientes. En el X, las variables independientes son las que nosotros fijamos en nuestras situaciones y las variables dependientes usualmente son las que medimos para ver si cambian o no de acuerdo a las distintas situaciones. En este caso, nuestras variables independientes van a ser, por ejemplo, el año y si estudian con cafeína o no. Y las dependientes que podemos analizar es cuántas horas estudiaron, qué calificación obtuvieron o lo que efectivamente queremos es la división entre la calificación y las horas de estudio, ¿sí? La división o la relación, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, en el eje X acá ponemos, por ejemplo, el año de los estudiantes. Y una cosa importante es sacar del gráfico todos los datos que no sean relevantes. Obviamente vamos a quitar el año porque está duplicado, vamos a sacar las horas de estudio
porque en realidad lo que nosotros queríamos era analizar la relación. Si hubiéramos querido las horas de estudio, es otro análisis con otras hipótesis distintas, ¿sí? Entonces, por más que obtuvimos ese dato, no lo vamos a usar directamente en el análisis final. Entonces nos quedamos solamente con estas dos columnas que tenían la relación, la división entre la calificación obtenida y las horas de estudio. Y nos queda un gráfico así, ¿sí? Lo que vemos es que para estas tres filas que representan tres estudiantes distintos del primer año, nos aparecen tres barritas distintas y nosotros queremos en realidad sacar el promedio. Una forma de hacer eso es efectivamente agregar una fila donde calculamos el promedio, o también lo podemos hacer más simple haciendo clic acá en agregar, que agregar los datos es justamente eso, combinar distintos grupos utilizando alguna función. Y en nuestro caso queremos el promedio, ¿sí? Nos queda bastante parecido. Perfecto. Entonces, esto es el gráfico con los datos tal y cual los queremos mostrar, ¿sí? Si a ustedes les queda, si usan otra herramienta, traten de que los números sean legibles, ¿sí? De que haya un buen contraste entre los colores y por favor minimicen el uso de elementos gráficos lo más posible, o sea, no pongan gráficos 3D, no pongan colores estridentes, etc. Y después tenemos más cosas para ayudar a que este gráfico sea lo más comunicativo posible. Si yo les muestro este gráfico sin todo el contexto, es muy difícil entenderlo, ¿sí? Entonces, además de agregarle una descripción, lo mejor es agregar la mayor cantidad de información que no esté de más para que el gráfico se entienda por sí solo. Por ejemplo, el título, ¿sí? En este caso nosotros estamos analizando la relación entre las horas de estudio y calificaciones obtenidas, ¿sí? Obtenidas de acuerdo al año, ¿sí? Al año universitario, seguramente hay una mejor forma de decir eso. Y si quieren, acá mismo pueden poner que en realidad estamos haciendo el promedio de 3 mediciones, ¿sí? Lo hice mal. Lo mejor también sería que le pongan el eje X y el eje Y, que no encontré muy bien cómo se hace en este Google Sheets, pero si no lo ponen directamente en el gráfico o después lo superponen con una herramienta de modificación de imágenes, lo tienen que poner sí o sí en la descripción, porque poner un gráfico y no decirme qué cantidad estamos midiendo en el eje X y qué cantidad estamos midiendo en el eje Y, no tiene ningún sentido porque en realidad están dejando el mensaje a medio decir, digamos. Así que esa sería la presentación. Y esta sería la primera visualización que nosotros generamos. Entonces nos preguntamos, ¿es suficiente? ¿Podemos sacar conclusiones conclusiones a partir de esta visualización? Lo que podemos ver es, por ejemplo, que los estudiantes de primer año y los de cuarto tienen una mejor eficacia y los de segundo y tercero no tanto. Y también observamos una marcada diferencia entre los alumnos que consumen cafeína y los que no. Pareciera que los que no consumen cafeína estudian de manera mucho más eficiente. Entonces contradecimos una de nuestras hipótesis, invalidamos una de nuestras hipótesis. Después podríamos concluir que, por ejemplo, los estudiantes de segundo y tercer año tienen menos eficacia dado que las materias son más complejas, tienen una mayor carga horaria o que han perdido motivación, que pueden recuperar después de finalizar el tercer año con un título de analista y volver con más ganas en cuarto año. Tengan en cuenta que todas estas conclusiones las estamos sacando a partir de datos aleatorios. Así que este punto es bastante subjetivo y tenemos que buscar la mayor cantidad de información posible para justificar las conclusiones que estamos sacando, ¿sí? Pero bueno, este es solamente un ejercicio y espero que con todo esto estén un poco menos perdidos sobre cómo realizar esta primera actividad. Así que bueno, nos vemos en la clase, chicos.